Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Vamos a hacer un análisis de la distribución de los ingresos de nuestros clientes. ¿Ok? Para esto vamos a utilizar la herramienta del histograma para poder distribuir los ingresos de nuestros clientes por rangos o discretización. ¿Ok? Vamos a hacer una tabla, una etiqueta o una tarjeta múltiple donde tengamos el valor máximo de los ingresos, el valor mínimo de los ingresos, el promedio de los ingresos de nuestros clientes, cuál es la desviación estándar, ¿ok? Cuánto más o menos varían nuestros datos, nuestros ingresos en relación al promedio. El intervalo, vamos a calcular el intervalo y el número de observaciones, ¿ok? A esto, al histograma, le vamos a sumar una tarjeta o una tabla, perdón, una tabla donde vamos a poner los rangos de las discretizaciones, que en total son 9, y ver el número de clientes que caen con esos niveles de ingresos y verlo en porcentaje, ¿ok? Bien, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Tengo aquí Tenemos aquí nuestro reporte, nuestro Power BI. Aquí tengo el visualizador de datos y tengo los nombres de nuestros clientes y los ingresos anuales de los clientes. ¿Ok? En total son 50. Vamos a empezar. Vamos a sacar primero los valores más importantes que necesitamos. Voy a incluir una tarjeta múltiple. De hecho, se llama tarjeta de varias filas. Vamos a ponerla por acá y vamos a empezar. Ok, vamos a obtener el valor máximo. Escojo los campos de los datos, agregar datos y cojo y, y, y selecciono los ingresos. Ok, aquí con el botón derecho de los campos, selecciono no sumar, sino obtener el valor máximo. Botón derecho y obtengo el valor máximo de los sueldos de los clientes, 58.976. Lo mismo repito y extraigo, botón derecho, el mínimo valor. ¿Ok? Bien, 46.789. Vamos a sacar el promedio. Arrastro el ingreso y sacamos botón derecho, promedio de los sueldos. El promedio de los 50 clientes es de 51.309. Vamos a contabilizar cuántos clientes hay. Yo puedo arrastrar también el nombre. Bueno, podemos arrastrar el nombre, botón derecho y que me cuente. Recuento. Ahí está, 50. ¿Ok? Vamos a calcular la desviación estándar también. Cojo los campos, arrastro los ingresos y puedo calcular, Power BI me puede dar la desviación estándar y otras variables estadísticas y otros datos de estadística descriptiva. Hasta ahí estamos. Vamos a calcular ahora la, la discretización, es decir, las clases son las columnas, aproximadamente quiero graficar unas 10, pero tengo que calcular el intervalo de estas clases. ¿Ok? Vamos a ver. Vámonos a, vamos a crear esa expresión. Vamos a crear esa expresión. Nueva medida. ¿Ok? Nueva medida. Para, para calcular el intervalo de las clases, tengo que restar el valor máximo menos el valor mínimo dividido para el número de clases. ¿Ok? En este caso ya tengo el valor máximo, que es, bueno, no se lo veo ahorita, tengo el valor máximo, tengo el valor mínimo, lo vamos a calcular, y el número de clases yo quiero que sean 10. ¿Ok? Para sacar cuánto es el valor del intervalo. ¿Ok? Quiero calcular esto. Lo vamos a hacer con funciones DAX. Estamos ahí. Eh, lo vamos a llamar intervalo. eh, medida RAP, nueva medida. Lo vamos a llamar intervalo. Ok, déjame bajar un poquito esto. Ok, ampliar un poquito. Listo. Vamos a calcular el intervalo. Primero tengo que calcular el valor máximo. ¿Ok?
vamos a crear la función variable y vamos a extraer el valor máximo. Va a ser igual a la función max de los ingresos. Clientes, ingresos. Ok, clientes, ingresos. Listo. Luego vamos a calcular otra variable que se llama valor mínimo y lo vamos a extraer con la función DAX-min, también de los ingresos. De la columna ingresos que se encuentra en la tabla ingresos de los clientes. Listo. Vamos a calcular el número de observaciones. ¿Ok? Vamos a calcular n. Va a ser igual count rows de la tabla ingresos. Me va a pedir la tabla. Entonces, hemos calculado los tres elementos importantes. ¿Ok? Aunque n para la fórmula no es importante, pero entonces necesito poner número de clases. Vamos a poner total clases. ¿Ok? Bien. Y le vamos a poner una constante que sean 10. ¿Ok? 10. Recuerda que estamos estimando el intervalo de los ingresos para poder calcular o para poder tener en un histograma 10 clases, 10 columnas. ¿Ok? Entonces, ¿la salida cuál es? Return. Vamos a hacer, vamos a dividir. ¿Qué cosa? El valor máximo, aquí está, menos el valor mínimo, y todo esto dividido para total clase. Aquí tengo un error. Vamos a calcular entonces, no vamos a hacer todavía el divide, vamos a calcular aquí la variable correspondiente a la resta, ¿ok? Variable es diferencia ya. Diferencia, ok, diferencia va a ser igual a máximo menos, acá lo vamos a hacer, ¿qué? Menos mínimo. Listo. La diferencia va a ser igual al máximo menos mínimo. Ahora sí, vamos a calcular el return, la salida, es la división entre la diferencia dividido para total clases que deseo. Total clases que deseo. ¿Ok? Cierro. Esto me va a dar el intervalo de las clases o también llamado la discretización en Power BI. Entonces tengo el valor máximo, mínimo, el número total de clases que deseo y listo. Pongo Enter, pongámosle 0 decimales y lo vamos a poner en nuestra tarjeta múltiple. Vamos a poner en nuestra tarjeta múltiple y el intervalo que me recomienda es de 1219. ¿Ok? 1219. ¿Ok? Bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer el gráfico. Vamos a darle un poquito de un toque, un diseñito, no mucho. No mucho, pero le vamos a hacer algo. ¿Ok? El tamaño. Pongámosle un borde visual. A este borde visual le vamos a poner una sombra y esta sombra centrada. Listo, ahí está. No le hagamos mucho. Podemos mejorarle un poquito de pronto los nombres. El valor máximo, mínimo, promedio. Dejémoslo solo promedio. Ok. Y por acá, recuento de nombre. N. Dámosle N. Y desviación estándar. Desviación estándar. Dejémoslo solo desviación estándar. Desviación estándar. Y el último es intervalo. Listo. Ahí está. Hemos hecho nuestra primera parte de nuestro proyecto. Listo. Ok. Entonces tenemos máximo 58.976, el valor máximo de los ingresos. El valor mínimo de los ingresos, 46.789, y el promedio, 51.305. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a incluir el gráfico de columnas. Gráfico de columnas. En el eje X vamos a seleccionar los ingresos. ¿Sí? Vamos a seleccionar los ingresos. Y en el eje Y vamos a contar los clientes. Arrastro el nombre en el eje Y. Y botón derecho, recuento.
¿ok? Vamos a contar los clientes. Vamos a crear los rangos, ¿ok? Vamos a crear los rangos. Escojo el gráfico, me voy aquí a los datos y me voy aquí a los ingresos. Botón derecho, escribo un nuevo grupo, ¿ok? Me recomiendan 1219. Puedo ir por ese lado. También puedo ir al número de jerarquizaciones, número de columnas, y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero 10. 10, ¿ok? Tengo dos alternativas. Le pongo directamente el recuento de columnas o el intervalo, ¿ok? Estoy usando el recuento de jerarquización. Pongo aceptar y ahora tengo mis columnas. Listo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que no hay nada, 9 y 10. Vamos a ponerle en el eje X formato de texto, ¿ok? Escojo el gráfico, me voy al pincel, más opciones, en el eje X, dice continuo, es decir, número, le voy a cambiar a categórico, texto. Listo, perfecto. Voy a sortear el gráfico, 3 puntitos, ordenar eje por ingresos de ubicaciones, es decir, los rangos, y 3 puntitos, ordenar eje ascendentemente. Listo, déjame borrar esto y listo. Ya tenemos nuestro gráfico de histograma, hecho con las columnas agrupadas. Está en orden, 46.000, 48.000, 49.000, 50.000, 51.000, 52.000, perfecto. ¿Ok? Vamos a incluir la etiqueta de los datos. Aquí mismo puedo incluir la etiqueta de los datos, pero vámonos más opciones para subir un poquito el tamaño. ¿Ok? Más opciones, cierro eje X, activo las etiquetas de los datos y en el campo de los datos vamos a ampliarle un poquito el tamaño. ¿Ok? Está en 9, 10, 11, 12. Para que lo veas bien. Listo. Y va a totalizar 50. ¿Ok? Bien. Vamos a agregar las columnas, mejorar el tema de las columnas, el ancho de las columnas. Me voy al pincel, nos vamos a las columnas, y las columnas dice espaciado interno 20. 3, parece que 3 me gusta mucho con el valor del 3, de 3, ¿ok? 3, y mira cómo nos queda ya nuestro histograma. Vemos concentrado del lado izquierdo entre 48.000, bueno, 49.000 a 51.600, está concentrado la mayoría de clientes con estos rangos de sueldo, ¿ok? De hecho, suman 20, 10, 21, 29. 29 más 8, 30, 37, ¿no? ¿Verdad? 37 de los 50 se encuentran ahí, ¿ok? Vamos a ponerle, vamos a incluirle una tabla que nos permita visualizar qué rangos son los más importantes. Vamos a incluir una tabla, escojamos una tabla, bien, vamos a ponerla por acá y vamos a escoger, déjame borrar esas líneas para que no te confundas, escojo agregar datos, escojo el rango, el que hice para el video, el 2, y vamos a seleccionar también los nombres de las personas, que nos recuente. Botón derecho, recuento, listo. Total 50, ¿ok? Total 50. Le voy a poner nuevamente el nombre, ¿y para qué? Para que me diga el porcentaje, le pongo recuento, pero un ratito, ok, recuento. Déjame ampliar un poquito, listo. Y le digo botón derecho que me muestre el valor como porcentaje del total, listo. Vamos a cambiarle, aquí vamos a darle ingresos, mejor, ajá. Aquí vamos a poner frecuencia, y acá vamos a poner frecuencia relativa, ¿ok? Listo, el porcentaje. ¿Ok? Vemos que el 16% del total de las personas, de nuestros clientes, 8 están en el rango de 48.000 a 49.000. 20% se encuentran en el rango de 49.226 a 50.000. Y 22%, 11, se encuentran entre 50.445 a 51.600. ¿Ok?
Vamos a ponerle un fondo a esta tabla para que me refleje los valores más importantes en términos de frecuencia relativa, porcentaje. Escojo mi tabla, me voy al pincel, me voy a la columna, a los elementos de la celda, me voy a que aplique a la frecuencia relativa un color de fondo. ¿Ok? Un color de fondo. Vamos a, a visualizarlo, vamos a visualizar mejor cuáles son los valores con mayores concentraciones de personas en esos rangos de ingresos. Vamos a mejorar un poquito los colores. Nos vamos a FX y mejorémosle, ponga, está bien este aquí, pero no tan oscuro, pongámosle acá, nombre, perfecto, listo. Ahí está, de pronto le cambiamos al azul que estamos usando, mejor, más clarito. Ok, vemos, rango de 48.000 a 50.445. Están concentrados más del 40, 56, 58% de nuestros clientes están en ese rango de ingresos al año. Vamos también a sombrear, poner el condicional en las columnas. Escojo mi gráfico, nos vamos a las columnas. Ay, perdón, ya me pasé. Nos vamos a las columnas, vamos a FX, y nos vamos a ver, color predeterminado de columna. Estamos bien. Vámonos a degradado y vamos a ver qué sucede. Yo creo que está bien. Bien, nos degradó. Vamos a un poquito más fuerte el color. Vamos a ponerle un poquito más fuerte el color. ¿Sí? Y acá un poquito más fuerte también. Listo. Vamos a ver. Ajá. Ahí está como quería. Eliminamos la leyenda y hemos terminado nuestro proyecto. Ok, entonces tenemos el análisis de los ingresos de nuestros clientes, 50 clientes, de los cuales tenemos el ingreso máximo de 58.976 y el valor mínimo 46.789, el sueldo más bajo de nuestros clientes. Vemos que está concentrado entre el casi el 58% entre el rango de 48.000 a 50.400 dólares. Si te gustó este video, compártelo, pon me gusta, suscríbete al canal. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.